Buenos días, la persona que os habla es Juan Gallego, gerente de Iberopistacho. Aquí estoy con Manuel Sobrino. Hola, buenos días. Buenos días, Manuel. Un amigo y un cliente, primero amigo y luego cliente. Las dos. Y su primera pasión, bueno, el que yo conozca, los caballos, Sí. pero cuando llegaron los pistachos, Hemos cambiado de pasión. exactamente, o la compagináis, ¿no? Sí, En la familia compagináis las dos cosas. los caballos con los pistachos. Sí, sí. Cuéntanos un poquito la historia de esta plantación, que fue la primera. Tenéis 3 plantaciones. Sí, Esta fue la primera y esta tiene 3 verdes con este. sí, sí. Cuéntanos un poquito. Pues vamos a ver, nosotros estábamos, yo aquí no tenía más que cereal, era lo que sembraba, cereal por los caballos. Y Lo hacías para el consumo de los para el caballos. consumo de los caballos, que los caballos tampoco es que sea un negocio, lo tengo como un hobby. Muy bien. Pero vamos, es que entre cosechadoras, siembras y tal, es que resulta que me salía, el cereal me salía, pues, igual que si lo compraba. Así Te es que, creo. pues, no sé quién fue, creo que fue un compañero de trabajo que me habló que iba a poner pistacho y tal, y por ahí fue por donde empecé a informarme y fui a la feria y di contigo. Fue cuando nos conocimos, fue cuando nos hace 4 conocimos, años, exactamente. en un verano. Y me informaste de lo que había, me pareció muy bien, me pareció que fuiste bastante franco conmigo y me gustó como me lo comentaste aquello. Gracias. Y bueno, pues me decidí con el pistacho, nos informamos, estuvimos leyendo, estuvimos metiéndonos en internet, viendo un poco cómo era esto y bueno, pues nos arriesgamos a ver qué pasaba y aquí estamos. Y después de esta plantación vino otra. Sí, porque como yo vi que esto funcionó, que se agarró bien, las plantas crecieron bastante bien, pues me arriesgué y bueno, vamos a probar. Probamos, pusimos las otras, han ido incluso mejor, de otra variedad distinta, que allí pusimos Sirora. Aquí tenemos Sirora. Este es Kerman. Esta es Kerman. Esta es Esta es Kerman. Esta es Kerman. La segunda plantación La segunda que hiciste, pusimos Sirora Sirora. y la tercera, que la pusimos el año pasado, pues pusimos el Golden. El Golden. Golden. Digamos que tienes 3 variedades. Sí. Una de ciclo largo, que es Kerman, y luego tienes 2 de ciclo medio, que son Sirora y Golden. ¿Y con qué porte injerto las tienes? UCB1. En UCB1 las tienes en Sí. los 3 Sí. casos. Sí. Antes hablábamos del sistema de riego que tienes, que es un sistema de riego por goteo, lo tienes localizado en la línea, y que utilizabas el humus de lombriz, y que estás muy contento con este sistema Sí, de abonado. Sí, lo hacemos nosotros. Que en este caso la sinergia que haces con los excrementos de los caballos. Exactamente, lo hago con los excrementos de los caballos, lo aprovecho, lo apaño yo, lo tengo preparado para recoger el humus líquido, hacerlo el sólido también, y es lo que le estoy echando. Que tú mismo fabricas Yo lo fabrico. con la ayuda de las lombrices. Exactamente, yo con las lombrices lo fabrico. Fabricas el humus, que me has mostrado antes que algunas lombrices estaban en el suelo. Exactamente, sí señor. Muy Así, bien. Así es. Bueno, ¿Cómo lo hacemos? pues... ¿Por qué optaste por el cultivo del pistacho? Y no por otro cultivo. Pudiste poner almendro, pudiste poner olivo, ¿verdad? Sí, bueno, pues te digo la verdad, puse el pistacho porque en el almendro yo veía que se estaba poniendo mucha cantidad de almendro. Entonces, pues yo me pareció que siempre tendría más salida lo que hubiera menos en la zona. Sabemos que almendro pues tenemos prácticamente en casi toda España. Mientras el pistacho pues se hablaba de que solamente eran unas zonas las que se podría cultivar y en otras ni siquiera. Y puesto que prácticamente cuando empezamos a poner tampoco había mucho, pues por eso me decidí por el pistacho. La oliva nunca me ha gustado mucho por las fechas en que se coge, porque hace mucho frío. y bueno, el almendro por la cantidad que había, ya está. Sí. Y bueno, era arriesgarnos a un cultivo prácticamente nuevo. Ya. No es que sea nuevo, porque ya hay gente que nosotros hemos visto, que a lo mejor hay algunos ya con 20 años por aquí. Pero bueno, no sea... Yo creo que entonces que se le dio muy mala publicidad al pistacho cuando se empezó. Incluso también era todo cornicabra, no había UCB1. Para injertar en campo. Para injertar en el campo. Muy lento. Y creo que si yo lo hubiera puesto entonces, Te hubieras aburrido. me había aburrido. Sí. Está claro que el cultivo del pistacho, cuando se habla de futuro, yo digo que es
de futuro y de presente, o de presente y de futuro. Es decir, Yo no tengo... los consumos están subiendo año tras año, poco a poco se está introduciendo en nuestra cultura. Ayer me mandaba una de mis hijas una foto de un gel que llevaba algo de pistacho, pero ya está apareciendo, ¿no? Igual que hace unos años empezamos a ver pues, la avena y empezamos a ver la almendra, más allá de lo que es el consumo, pues poquito a poco va a ir estando más y más en nuestro día a día, y es un fruto seco, yo le llamo el fruto seco caviar, porque tú vas a Irán, yo que he estado en varias ocasiones, y el fruto seco que más se valora, y ahí están unos cuantos miles de años con el tema del pistacho, es decir, que no están como nosotros. Como nosotros. Sí, que nosotros realmente lo tuvimos, pero hemos estado 500 años sin él. Por la Reconquista, pues el cultivo desapareció por diferentes, digamos, historias, que pueden ser creíbles o no creíbles, pero desapareció. Se reintrodujo en los años 70 y poquito a poco pues, se ha ido tomando cuerpo, y ahora mismo en Europa ya somos una referencia, y dentro de unos años vamos a ser, digamos, la parte más importante, aquí en Castilla-La Mancha sobre todo. Estamos en otras zonas también, pero Castilla-La Mancha ahora mismo, por condiciones climáticas y por suelo, es la zona que más superficie tiene y la que más tendrá a futuro. La siguiente pregunta, Jesús. ¿Por qué elegiste la planta injertada? Un poco lo has dicho también antes, ¿no? Ya lo he dicho antes porque... Sí, claro. pero bueno, pero la planta injertada, las ventajas con respecto a lo que es el injerto en campo, no solo es el tiempo, sino es la homogeneidad. Claro. Lo primero, eso, es que tú cuando ves yo he visto parcelas con cornicabra, ya te digo, hay por ahí por el camino Valenzuela, de 20 años, y tienes árboles con 1 año, otros árboles con 7, otros con 20. Exacto. Entonces yo eso, vamos, lo veo un atraso el poner una plantación así, porque, vamos a ver, te pones a injertar y resulta que uno te falla, el otro tal, y tienes que andar saltando árboles. Yo creo que eso es estar perdiendo el tiempo. Cuando tú te llegas, te pones la planta. Vamos a ver, te lo comparo con la viña. La viña antiguamente se ponía la planta de americano y después se injertaba en campo. Pues si ahora lo hiciéramos así, estaríamos haciendo un atraso. Cuando ahora llegas y pones la planta y pones una viña, y a los 2 años estás cogiendo uvas. Exacto, exacto. Y lo comparo igual con el pistacho. Estamos hablando que entramos antes en producción y Claro. luego la homogeneidad. Claro. Y eso se traduce en... Y trabajo que te quita. Totalmente, Eso es muchísimo se traduce trabajo. en mayor rentabilidad. La inversión que estás haciendo, Claro, además, estás haciendo una se amortiza súper rápido. Y esos son números. Yo lo he calculado, yo desde el principio, Juan, yo dije, vamos a ver, si cojo 2 kilos de pistacho, 2, de una planta injerta, antes que una que ponga de cornicabra, ya estoy pagando la planta, ¿o no? Totalmente, Pues ya está. totalmente. Entonces, Hay un amigo mío que dice que los negocios no son poesía, son matemáticas. Siguiente pregunta. ¿Qué opinas y qué experiencia tienes sobre el manejo técnico del cultivo del pistacho? experiencia ninguna. Bueno, sí, tienes la experiencia de todos estos años. De 3 años. Y sobre todo que es una persona muy observadora. Eso sí. Es una persona muy observadora, es una persona que está permanentemente caminando por sus plantas, está viendo cómo se manifiestan, saca sus conclusiones y entonces tienes una experiencia. Cuando empezaste no tenías la experiencia, ninguna, no. Ahora tienes una experiencia y con el paso del tiempo vas a adquirir más conocimiento. Pues yo digo que la sabiduría es la acción. Eso es. Sí. Yo creo que esto, vamos a ver, en esto pasará lo que con todas las cosas. Yo lo digo en mi negocio y en todo. Hay cosas que ya están estudiadas de antes. En otras cosas se van estudiando día a día. Correcto. Y todas las, vamos a ver, una parcela con otra no tiene nada que ver tampoco. Cierto. ¿Por qué? Pues porque por la tierra, por el agua, por lo que sea, no te va a reaccionar exactamente igual. Yo tengo 3 fincas puestas y no son ninguna igual a la otra. Correcto. Es verdad, también son variedades distintas, pero estoy seguro que la misma variedad puesta en otra finca no te va a funcionar igual. Eso es cierto, eso es cierto. Entonces tienes que ir fijándote en la planta y cada una te va a ir pidiendo lo que necesita. Hay diferencias con lo que tú estás diciendo. Imagínate si queremos traernos experiencias de los 2 grandes núcleos a nivel mundial, que es Irán y California, que son escenarios muy diferentes al nuestro y que hay cosas que sí que son exportables, pero hay otras cosas que no. Claro. Entonces, esto es un cultivo que está haciendo camino, es un cultivo que las técnicas
digamos, se están depurando, pero es obvio que no hay esa experiencia y esas vivencias, por ejemplo, como puede haber en el olivo, como puede haber en la vid, no existe, o en el almendro. Aquí en este aspecto pues tenemos un hándicap en contra, pero en el día a día y con la buena comunicación, nosotros estamos bebiendo de experiencias como la tuya y de experiencias de mucha gente que tenemos en toda la península ibérica, y en cuanto las recogemos, pues las trasladamos para que otras personas se puedan aprovechar de ellas, ¿no? Eso se llama vasos comunicantes. Eso está muy bien. Está muy bien. ¿Por qué decidiste vivir en una zona rural? Porque... Bueno, en este caso no es que haya elegido vivir en una zona rural, es que ha elegido no irse de una zona rural. Pero ¿qué le dirías tú a los jóvenes? Lo que te da una zona rural con respecto, ahora que estamos escuchando de la España vaciada y todo esto, ¿no? ¿Qué le dirías tú a los jóvenes que están con la duda de... Es cierto que algunos se van por obligación, Ya, claro. pero hay otros que tienen la oportunidad y prefieren la ciudad porque la zona rural, ¿qué ves tú en una zona rural que no te va a dar una ciudad? Bueno, lo primero que no te va a dar nunca una ciudad va a ser la tranquilidad con la que se vive en una zona rural. Eso es lo primero y lo principal. Bueno, y luego ya, pues al que nos guste el campo, como a mí me gusta mucho el campo, porque mi hobby es salir del trabajo y me gusta venir al campo. Yo fíjate donde está la finca, que está a 300 metros del pueblo. Sí, la finca que tiene Manuel es de ir a desayunar a casa e ir a Eso comer a es, casa, pues, que eso es una bendición. Pero una cosa es eso y otra cosa es que tú llegas un fin de semana y dices que me voy al campo, que sea a buscar espárragos, que sea a darte un paseo, y estás en el campo, no te molesta a nadie. Calidad de vida. Eso es calidad de vida. Tú te vas a un Madrid, bueno, pues yo si me voy a un Madrid te digo la verdad. Igual que si metes a un pájaro en una jaula, me moriría. Las cosas como son. Pero bueno, yo digo que siempre es bueno que haya gente que le guste Madrid también, porque si no estaría el campo también abarrotado de gente. Ya, lo que es cierto y verdad que cultivos como pueda ser el pistacho, o pueda ser el olivo, o pueda ser el almendro, en este caso hablamos del pistacho, que yo lo considero un cultivo social. Los cultivos leñosos son cultivos sociales porque dan trabajo, porque no es lo mismo esta extensión, tú lo viviste, ¿no? La tuviste así, con cereal. Los recursos que has de utilizar para un cereal no son los mismos que aquí, que estás utilizando ahora mismo en esta parcela y en las que tienes, con lo cual eso crea no solo unos costes que hace que empresas proveedoras puedan vivir, creas una mano de obra y luego cuando llega el fruto pues creas una riqueza que no la crea otro cultivo, como puede ser un cultivo herbáceo. Entonces nosotros apostamos por el cultivo del pistacho no solo y ahora que estamos muy en lo que es el medio ambiente, no solo por las ventajas que trae un cultivo leñoso al medio ambiente, sino también por las ventajas que trae a lo que es el tejido socioeconómico. Y la gente joven, ojalá, también con la ayuda de la administración, esto es un mensaje para la propia administración, que sea una sinergia entre todos, que se pueda fijar al joven o a la joven en el medio rural, porque realmente los que somos, digamos, rurales y los que vamos a la ciudad por obligación, con todo el respeto, y por compromiso en muchas ocasiones, pues creemos que aquí, lo que tú acabas de decir, nada que ver. Y cuando se habla de que se gana menos, puede ser que se gane menos, pero la pregunta es cuánto se ahorra, porque en una ciudad, lo hablábamos antes, el gasto es muchísimo mayor, aunque ganes más. Entonces, por eso hay que hacerle las cuentas a un joven, o a una joven, o a una pareja, que realmente pues aquí hay unas posibilidades, pero tiene que haber un condicionante, que te guste esto. Claro, lo principal es que te guste. Que te guste. Lo principal es que te guste. Bueno, la última pregunta está relacionada con lo que acabáis de comentar, y es si creéis que el cultivo del pistacho puede detonar una mejora en la sociedad rural. Totalmente. Yo pienso que sí. Totalmente. Lo primero que pienso que, vamos a ver, tú llegas y ves esta finca, por ejemplo, antes, cuando llegabas al tiempo de verano, pues ya había pasado, que ya empezaba a secarse, pues lo veías todo esto, parecía un desierto. Mientras tú ahora llegas todo el año, bueno, ahora porque están muertos, pero después, pues esto es vida. El ver un árbol siempre es vida. Yo siempre he oído por lo menos hay que plantar un árbol, ¿no? Algo de eso se decía, ¿no? Pues, Sí. Joder, pues yo creo que solamente el ver esto oxigena, esto
yo creo que le da vida al paisaje. Yo he escuchado el otro día, en no sé en qué medio, que el Ayuntamiento de Las Rozas esta semana, que había puesto 1000 árboles y nosotros tenemos que estar contentos en Iberopistacho. Claro. Ya este año, cuando completemos esta campaña, vamos a tener 6000 hectáreas repartidas en toda la península y poner árboles es vida, es vida para, absolutamente para todos, para la flora y para la fauna. Pues Manuel, muchísimas gracias por tu tiempo. A vosotros siempre. Es un honor que nos des tu experiencia, tu sabiduría, porque lo va a escuchar y nos va a ver mucha gente. Bueno. Y esto, pues, estoy seguro que a más de uno y a más de una le va a ayudar para poder definirse en su elección, y si tiene ya el cultivo, pues que tenga más estímulos si cabe. Muy bien. Pasadlo pistacho, gracias. Os invito a que paséis a nuestro blog, donde tenemos artículos muy interesantes. Os invito a que paséis a nuestro canal de vídeos, a YouTube, y os suscribáis para que podáis recibir todos los vídeos que estamos subiendo prácticamente de manera continua. Y también os invito a que paséis a nuestra página web, a iberopistacho.com, a la parte pública y a la parte privada, que una vez que os hayáis registrado, el sistema os mandará unas claves de acceso para que podáis acceder a esta zona usuario, que es la parte privada, y ahí tenéis un mar de información.